Pregunta 4. ¿Qué signos y síntomas observa en el caso? Bueno, en la infancia, a la edad de 8 años, a partir de un abuso sexual por parte del hermano mayor, vemos que en Marta se desarrollan sentimientos de ira, rabia, cólera, miedo y angustia. En la adolescencia, a la edad de 13 años, siendo aún víctima del abuso sexual, presenta síntomas depresivos y angustia. Los signos que se pudieron notar en esta etapa fueron conductas de agresividad y se le diagnosticó en ese entonces con trastorno negativista desafiante y depresión mayor. En la adultez media aparecen los síntomas depresivos y ansiosos. Se dice que tuvo un tratamiento farmacológico por 3 años sin mejoría y que suspendió cuando inició la psicoterapia. Se mencionan algunos desencadenantes como la pérdida gestacional y la ruptura amorosa. Y en otro momento, otro desencadenante fue cuando se enteró del estado de salud de su hermano. También se identifica un factor mantenedor, que es la situación conflictiva que tenía con la madre. Bueno, en cuanto a los síntomas depresivos, manifiesta un sentimiento de tristeza constante, estar cansada de vivir y una baja autoestima que se refleja en el hecho de desvalorizarse a sí misma en aspectos cognitivos y académicos. También hay síntomas ansiosos como la angustia, miedo terrible y la creencia de que va a morir. Y algunos signos como la sensación de ahogo, la sensación de no poder moverse, la sensación de que el corazón se acelera y el temblor. Bueno, estos signos pueden ser pues evidenciados por un tercero. Sin embargo, es importante aclarar que si no han sido evidenciados por un tercero y solo han sido relatados por ella, pues se pueden considerar como síntomas, pero si han sido constatados por un tercero, pues ya ya pueden ser vistos como signos. También aparecen otros síntomas. En la adolescencia aparece el consumo de sustancias sin llegar a la toxicomanía y en la adultez, ya pues cuando tiene parejas sexuales, pues se menciona la ausencia del orgasmo. Sin embargo, pues con una de sus parejas logró experimentarlo por primera vez. Pregunta 5. ¿Qué diagnóstico puede hacer? Bueno, Marta cumple criterios según el DSM-5 para el trastorno de pánico. Algunos criterios como el 1A, que son las palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca, que se refleja en el hecho de que siente que su corazón se acelera. El criterio 3A, que es el temblor o sacudidas, que también es algo que expresa Marta. El 5A, la sensación de ahogo, porque ella también expresa que se ahoga. Las parestesias, porque dice no poder moverse, y el miedo a morir, porque dice que siente un miedo terrible y cree que se va a morir. El criterio B, que nos dice que la persona manifiesta preocupación o inquietud de tener un nuevo ataque, que es algo que se menciona también al final del texto. Sin embargo, el criterio C no se puede pues como comprobar con la información que se tiene actualmente, ya que pues los síntomas del trastorno de pánico también pueden ser causados por sustancias pues que ella consume, como son la cocaína, o por abstinencia de alcohol, que también es una sustancia que ella consume. Y el criterio D, pues tampoco con la información que tenemos podríamos descartar que no se debe, pues que el trastorno de pánico podría ser en realidad un síntoma de otro trastorno. Bueno, también cumple criterios para el trastorno depresivo persistente. El criterio A, que es el estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día por mínimo 2 años. Esto se ve reflejado en el hecho de que ella menciona sentirse triste todo el tiempo y también en el hecho de no tener mejoría de estos síntomas por más de 3 años. También está la baja autoestima, que se ve reflejada en su sentimiento de inferioridad y en el hecho de que se desvaloriza en aspectos cognitivos y académicos. Y está también el sentimiento de desesperanza que se ve pues en la frase que ella dice que está cansada de vivir. Bueno, el criterio C, que es sobre la durabilidad, pues también lo cumple, ya que como vimos, tiene pues tuvo un periodo de 3 años sin la mejoría de los síntomas.
En cuanto al inicio, pues se podría sospechar que es un inicio temprano, ya que en la infancia presentó, pues podríamos decir, síntomas depresivos que en los niños vemos que es más relacionado con la irritabilidad. Y también en la adolescencia, que también pues ahí sí se le diagnostica trastorno depresivo y pues los síntomas también eran conductas agresivas, que por tanto también se relacionan con el sentimiento de irritabilidad que pues aparece en niños y en adolescentes como forma de expresar la tristeza. Y pues también puede haber, pues en medio de ese trastorno depresivo persistente, que también se conoce como distimia, la presencia de episodios de trastorno depresivo mayor. Y sin que actualmente haya uno, que es el caso de ella, que vemos que actualmente pues ya está estable. Bueno. También podría ser posible que pues que pueda haber pasado que haya tenido síntomas o cumplidos los criterios para trastorno de depresión mayor durante esos 2 años. Em, Sin embargo, pues no podríamos, con la información que tenemos, descartar, por ejemplo, lo que dice el criterio B, de que nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. El criterio F tampoco podríamos descartarlo porque no, pues no tenemos como la información. El criterio G, que es el de las sustancias, también pues queda como para indagar porque pues ella sí consume una sustancia que también se ha asociado con los síntomas depresivos como es la cocaína, pues la abstinencia de la cocaína. Y tampoco sabemos si tiene alguna afección médica que pueda estar relacionada con los síntomas. Bueno, y con respecto a la intensidad en términos de malestar clínico, pues tampoco pues, podríamos asegurarlo. Tocaría indagar un poco más, pero en la impresión diagnóstica, pues podríamos decir que está relacionado con el trastorno de pánico y con el trastorno depresivo persistente, que antes es pues llamado la distimia. Bueno, la pregunta 6. ¿Cuáles son las posibles causas? Con respecto al trastorno de pánico, hay una etiología relacionada con factores temperamentales, como es la afectividad negativa, que también se conoce como neuroticismo, la sensibilidad a la ansiedad, tener una historia de episodios de miedo, la ansiedad por separación en la infancia, pero con una manifestación grave. También hay una teología relacionada con factores ambientales, como es el abuso sexual en la infancia, algo que vivió Marta, el maltrato en la infancia, que también vivió tanto maltrato físico como psicológico por parte de sus hermanos, y factores estresantes identificables previos al primer ataque. Y también hay algunos factores genéticos y fisiológicos, como es la presencia de ansiedad, depresión o trastornos bipolares en los padres. Y como vemos, la madre fue diagnosticada en algún momento con depresión. En cuanto al trastorno depresivo persistente, también pues hay algunas etiologías relacionadas con factores temperamentales como la afectividad negativa, como ya dijimos es el mismo neuroticismo, la presencia de trastornos de ansiedad, que también pues vemos que hay comorbilidad y de conducta que pues fue alguna vez tuvo el diagnóstico de trastorno de conducta, de trastorno negativista desafiante. También factores ambientales como la pérdida o separación de los padres en la infancia, los acontecimientos adversos en la infancia, pues en este caso sería el abuso sexual, el maltrato físico y psicológico. Y algunos factores genéticos y fisiológicos como tener familiares de primer grado con trastorno depresivo, que otra vez pues como sabemos, este diagnóstico lo tuvo su madre en algún momento. Pregunta 7. ¿Cuáles podrían ser los aportes desde el área de neuropsicología a este caso? Bueno, desde la neuropsicología se ha estudiado las estructuras, los neurotransmisores que están relacionados o que se ven implicados o afectados en los trastornos depresivos y en los trastornos de ansiedad. La corteza prefrontal dorsolateral en la depresión se encuentra, pues se ha descubierto que presenta hipoactividad y esto se relaciona con la dificultad para inhibir pensamientos negativos, la baja flexibilidad cognitiva y la tendencia a la rumiación. En la ansiedad se ha encontrado que está hiperactiva, especialmente pues cuando la persona intenta controlar excesivamente sus síntomas de miedo. En cuanto a la corteza prefrontal ventromedial, en la depresión, esta se hiperactiva ante los estímulos negativos, lo que contribuye a la visión pesimista y a la autoevaluación negativa.
En la ansiedad, esta se encuentra implicada en la anticipación de los estímulos que se consideran amenazantes o peligrosos y también está implicada en la respuesta fisiológica al estrés. La corteza orbitofrontal en la depresión, pues gracias a la neuroimagen se ha visto que tiene un menor volumen y una menor conectividad. Bueno, y al estar implicada en el procesamiento de recompensas, cuando hay una alteración en esta área, esto puede contribuir a la anedonia, es decir, a la pérdida del placer por las actividades que antes, en las que antes encontraba satisfacción, y también puede contribuir a que haya una dificultad para valorar experiencias positivas. En la ansiedad también pues, se ha encontrado que esta corteza presenta hiperactividad, lo que se asocia con un aumento en la sobrevaloración del estímulo, o sea, puede hacer que el estímulo se vea más peligroso o más amenazante de lo que es. Bueno, la amígdala en la depresión se ha encontrado que presenta hiperactividad específicamente ante estímulos tristes o negativos, y esto puede asociarse con sesgos atencionales hacia lo negativo. En la ansiedad se ve hiperreactiva constantemente y es como si la amígdala se convirtiera en un sistema de alarma no solamente sensible, sino excesivamente sensible. Bueno, con respecto al hipocampo, se ha encontrado que en pacientes con trastornos depresivos hay un menor volumen de hasta el 10 y del 15%. Y esto pues se atribuye al exceso de cortisol que puede resultar neurotóxico. Y esto puede afectar la memoria autobiográfica y la regulación emocional. En la ansiedad se han encontrado alteraciones en términos funcionales, eh, dificultades pues en la codificación contextual del miedo, lo que puede influir en que haya esa generalización de esta emoción. En términos de neurotransmisores, en los trastornos depresivos se ha encontrado una disminución de la serotonina, que es una hormona que participa en la regulación del estado de ánimo, del apetito, del sueño, del impulso y de la inhibición de pensamientos negativos. Entonces, cuando este neurotransmisor disminuye, puede hacer o puede hacer que haya una tristeza persistente. Bueno, hacer no, puede contribuir a que haya una tristeza persistente, también alteraciones del sueño, del apetito y pensamientos negativos. La noradrenalina, que es un neurotransmisor excitatorio que estimula el estado de alerta, la respuesta al estrés, el foco atencional y la reactividad fisiológica, también se ve disminuido y pues su disminución contribuye a la fatiga, la baja motivación y la lentitud cognitiva. En cuanto a la dopamina, que es un neurotransmisor que participa en el procesamiento de recompensas, la motivación, el placer, el control ejecutivo y el reforzamiento positivo, también se encuentra disminuido. Y esto pues se relaciona con la anedonia, la falta de motivación y un menor funcionamiento cognitivo, pues debido a su participación o su estimulación de las funciones ejecutivas. En la ansiedad se ha encontrado una disminución del GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor que modera la excitación neural y promueve la calma. Entonces, pues, si este neurotransmisor disminuye, es esperable que haya una excitabilidad excesiva, que haya dificultad para inhibir respuestas al estrés y al miedo. Y la noradrenalina se ve aumentada. Entonces, pues esto puede hacer que haya una sobreactividad del sistema noradrenérgico, del locus ceruleus, que es el área donde se produce este neurotransmisor, y esto contribuye a los síntomas de hiperalerta y también a la taquicardia, ya que este neurotransmisor también participa en la activación del sistema simpático. Muchas gracias.